Bienvenido al tutorial del menú Portfolio de AlphaLab. Aquí coges las estrategias que ya pasaron los filtros de calidad y las combinas en una cartera diversificada, optimizada por 5 objetivos distintos, lista para promocionar a operativa real. Vamos a ver, una por una, cada casilla, cada botón, cada gráfico, cada métrica y cada columna de la tabla, para que no te quede ninguna duda. El menú Portfolio construye y compara carteras optimizadas por 5 objetivos. Eliges el modo y la ponderación, y promocionas a Live. Arriba tienes la fila de parámetros que controlan cómo se construye la cartera, y a su derecha los botones Reveal Portfolio y Promote to Live. Debajo, la fila de modos de optimización. A la izquierda, el gráfico de pesos y la tabla de estrategias. A la derecha, el panel grande con la curva de Kitty, el drawdown y todas las métricas combinadas de la cartera. Y abajo del todo, los botones de exportar e importar. Empecemos por la fila de parámetros. El primer parámetro es Target Size, el número de estrategias que el constructor intenta meter en la cartera. Digo intenta, porque puede acabar siendo menor, si los filtros de correlación o de drawdown máximo rechazan candidatos. La cartera final tendrá menos estrategias de las que pediste. El rango va de 2 a 20, y por defecto está en 7. Que es un buen equilibrio entre diversificación y manejabilidad. Max MDD% es el límite duro del drawdown combinado de toda la cartera. Es un parámetro crítico si operas en Darbinex Zero, porque Darbinex rechaza las cuentas que superan el 10% de caída, ese es su kill switch. Por eso por defecto está en 10%. Si quieres ir sobre seguro, bájalo al 5%. Si la combinación de estrategias supera este tope, el constructor la rechaza y elimina estrategias iterativamente hasta que el drawdown esperado quede por debajo. Min DSR es el Deflated Sharpe Ratio mínimo que una estrategia debe tener para entrar en la cartera. El DSR es un Sharpe corregido por el número de pruebas y por la asimetría de los retornos. En otras palabras, un Sharpe descontado del sobreajuste. Un 0,25 es el mínimo del gate, 0,40 ya está en el decil superior, y por encima de 1 es extraordinario. Este es uno de los criterios reales de selección de la cartera, así que no lo bajes a la ligera. Max PBO es el techo de la Probability of Backtest Overfit, la probabilidad de que el rendimiento del backtest sea fruto del sobreajuste y no de un ER real. El valor de 0,50 es el gate clásico de López de Prado, por encima de un 50%. La estrategia tiene más probabilidad de estar sobreajustada que de ser robusta. Si quieres una cartera todavía más estricta, baja este valor. El constructor solo admite runs con PBO por debajo de este techo. Max correlación absoluta controla la diversificación. Cuando el constructor está eligiendo estrategias, rechaza cualquier candidata cuya correlación en valor absoluto con alguna estrategia ya seleccionada supere este umbral. Cuanto más bajo lo pongas, más diversificada será la cartera, porque exiges que las estrategias se muevan de forma más independiente entre sí. Esto es lo que evita meter 7 estrategias que en el fondo apuestan a lo mismo y caen todas juntas. Por defecto está en 0,50. Risk por trade es el riesgo en dólares de cada operación, expresado como porcentaje del capital inicial. El tamaño de la posición se calcula para que, si salta el stop loss, situado a 2 veces el ATR, pierdas exactamente ese porcentaje. Un 0,5% es el valor equilibrado por defecto, un 0,3% es la opción conservadora para Darbinex Zero, y un 1% es agresivo. Cuidado con el 1%, un libro de 10 estrategias operando en paralelo arriesga en torno a un 10% de drawdown, que es justo el kill switch. Esta fila de 5 botones son los modos de optimización, los 5 objetivos con los que se puede construir la cartera. Robustez elige las estrategias menos sobreoptimizadas, con un 60% de peso al DSR y un 40% a 1 menos PBO, son las que más resisten al overfitting. R sobre DD busca el mejor retorno por unidad de caída, usando el ratio Kalmar, que es retorno dividido por el valor absoluto del drawdown máximo. Rentabilidad busca el mayor crecimiento absoluto, sin penalizar el drawdown. Balanceado es el compuesto todo en 1, 40% DSR, 30% 1 menos PBO y 30% Kalmar. Es el equilibrio por defecto entre robustez y retorno sobre drawdown. Y Sharpe premia el mejor retorno ajustado a volatilidad, la consistencia barra a barra. Lo importante, un solo reveal calcula los 5 modos a la vez. Después haces clic en cada botón para ver el libro y las métricas de ese objetivo.
El botón Reveal Portfolio reejecuta el constructor con la configuración que has puesto arriba. El proceso es: primero filtra las estrategias que pasaron el gate y que cumplen el DSR mínimo y el PBO máximo. Luego hace una decorrelación greedy, eligiendo estrategias poco correlacionadas entre sí. Después calcula los pesos, y por último aplica el tope de drawdown de Darwinex, eliminando estrategias de forma iterativa si hace falta. El resultado se guarda en el archivo runs portfolio active.json, y construye los 5 modos de golpe. A la izquierda del botón tienes una barra de progreso. Muestra parado cuando está en reposo y se rellena con el porcentaje mientras el constructor trabaja. El botón Promote to Live lleva la cartera a la operativa real. Promociona el modo que tengas seleccionado, el botón resaltado, junto con la ponderación que hayas elegido en el panel, Default 1% o Optimize Calmar. Al confirmar, escribe 2 archivos, portfoliostate.json, con el conjunto activo y la cola de estrategias, y rankinglive.json, con los mejores parámetros de cada estrategia. Estos archivos los leen el daemon, el menú Rotation y el Live Monitor en su próximo refresco. Pero atención, Promote no arranca el daemon. Después de promocionar, tienes que ir a Live Monitor y pulsar Start tú mismo. Este gráfico de barras, Portfolio Watch, muestra cómo se reparte el capital entre las estrategias de la cartera. Los pesos se eligen para maximizar el ratio calmar de la cartera, es decir, el CAGR dividido por el valor absoluto del drawdown porcentual, con límites de entre el 2 y el 40% por estrategia, y la suma siempre da el 100%. Esta optimización por calmar sustituye al antiguo método HRP, que daba hasta un 78% del capital a la estrategia menos rentable solo por ser la menos volátil. Cada barra lleva su porcentaje encima, y los colores cambian según el peso para que de un vistazo veas qué estrategias dominan. El gráfico se recalcula cada vez que pulsas Reveal Portfolio. La tabla de abajo a la izquierda lista las estrategias de la cartera del modo activo, ordenadas por peso de mayor a menor. Vamos columna por columna. Almohadilla es la posición de la estrategia en el menú Leaderboard. Te dice qué estrategias del ranking ha elegido la cartera. Si la estrategia ya no está en el ranking, muestra un guión. Symbol es el instrumento, por ejemplo EURAUD o USD Yen, y TF es el timeframe, H1, H4 o D1. Score es el score que muestra el menú Leaderboard para ese símbolo. Es actividad reciente de los últimos 3 meses, no el criterio de construcción de la cartera. Por eso puede ser 0 en estrategias robustas pero tranquilas. DSR es el Deflated Sharpe Ratio del mismo RON que está en la cartera. Este sí es el criterio real de selección, junto con el PBO y el calmar. Gate es el veredicto paso file de ese RON concreto. El constructor solo mete runs con Gate Pass. Así que aquí deberías ver Pass en todas. Si ves file, ese SLAT viene de un portfolio viejo y conviene reconstruir. Status es el estado operativo, Active operando normal, Burn sin nuevas entradas, Frozen congelada, Closet cerrada. Weight % es la fracción del capital asignada a esa estrategia. Sharpe es el Sharpe del backtest completo de la estrategia desplegada. Y MDD % es su drawdown máximo. Con estas columnas ves de un vistazo qué estrategias forman la cartera, por qué fueron elegidas y cuánto pesa cada una. El panel grande de la derecha tiene 2 pestañas que cambian cómo se presenta el rendimiento de la cartera. Default 1% asume que cada estrategia opera en paralelo, arriesgando un 1% por trade sobre la misma cuenta compartida de $100.000. Los retornos barra a barra se suman entre todas las estrategias, sin repartir el capital. Da el mayor retorno, pero también el mayor drawdown agregado. Optimize Calmar, en cambio, reparte el capital maximizando el ratio calmar, es decir, eligiendo los pesos que maximizan el CAGR sobre el valor absoluto del drawdown porcentual, con límites del 2 al 40% por estrategia. Esta es la ponderación que sustituyó al antiguo HRP. La pestaña que elijas aquí es la que se promociona al pulsar Promote to Live. Justo debajo de las pestañas están las métricas combinadas de toda la cartera, escaladas a una cuenta de $100.000. La cabecera dice cuántas estrategias hay y el tamaño de la cuenta, y al lado un buy con el Sharpe y la etiqueta Darwinex OK en verde si el drawdown esperado está dentro del límite, o Darwinex Exceeds en rojo si lo supera. Luego la columna de métricas, Total Profit, el beneficio total en dólares, Yearly Average Return, el retorno medio anual, y CAGR, la tasa de crecimiento anual compuesta. Después Sharpe Ratio, el retorno ajustado a volatilidad, Profit Factor,
Los beneficios brutos divididos por las pérdidas brutas, y return sobre DD ratio, el retorno sobre el drawdown. Y por último win rate de trades, el porcentaje de operaciones ganadoras, MDD, el drawdown máximo en dólares, y por ciento MDD, ese mismo drawdown en porcentaje. Estas dos últimas en rojo, porque son las pérdidas. La parte de abajo del panel son dos gráficos compartiendo el eje horizontal, que es el número de barra. Arriba, la curva de equity, la línea roja gruesa es la cartera combinada, etiquetada portfolio, y por debajo van las líneas suaves de colores, una por cada estrategia individual, para que veas si cada una suma o resta. La línea punteada gris es el peak, o high watermark, que sigue el máximo histórico del beneficio. El hueco entre esa línea punteada y la línea roja es, literalmente, el drawdown en dólares en cada momento. La leyenda de arriba te deja identificar cada línea. Abajo, el panel de drawdown muestra en rojo y rellenado las caídas de la cartera en dólares respecto a su máximo, para que veas de un vistazo la profundidad y la frecuencia de las pérdidas a lo largo del tiempo. Abajo a la derecha tienes los botones para transferir la cartera entre instalaciones de AlphaLab. Exportar portfolio genera un archivo con extensión .alphalab que contiene las estrategias, los pesos y el ranking, para que puedas importarlo en otro AlphaLab, por ejemplo en tu VPS. Importar portfolio carga uno de esos archivos exportados, primero te muestra un resumen y te pide confirmación, porque la importación reemplaza las estrategias actuales, y si el daemon está corriendo lo reinicia automáticamente con la nueva cartera. El archivo lleva un checksum, así que si está corrupto o es de una versión incompatible, AlphaLab lo rechaza con un error claro en lugar de importar datos dañados. Y eso es todo el menú portfolio. En resumen, ajusta los 6 parámetros de arriba: Target SIC, Max MDD, Min DSR, Max PBO, Max Correlación y Risk por Trade. Pulsa Reveal Portfolio para construir los 5 modos. Compara los objetivos haciendo clic en cada modo y mirando las métricas y la curva de equity. Elige entre Default 1% y Optimize Calmar, y cuando estés conforme, pulsa Promote to Live. Recuerda ir luego a Live Monitor y pulsar Start para que el daemon empiece a operar. En los siguientes vídeos veremos el resto de menús con el mismo detalle.